qué manera de sufrir. Un partido que se nos complicó desde el principio, se supo remontar luego de un año sin remontar un partido. El último fue contra Atlético Tucumán en Copa Argentina, que ganamos 3-2 y avanzamos a la siguiente fase en esa Copa del año pasado. Y hoy nuevamente se vuelve a remontar un partido, estirás la ventaja, te meten el descuento y tu arquero se convierte en figura absoluta con el corazón en la garganta, pero se consiguen otros 3 puntos importantísimos, segunda victoria consecutiva de visitante, esta vez por 3-2 y el éxtasis es total. El Club Atlético Newell's Old Boys acaba de ganar 2-3 contra Unión de visitante por esta fecha 15 del torneo de apertura 2026 en un partido loquísimo, de la mejor manera para abrir una fecha. Tranquilamente para el neutral pudo haber sido un partidazo, para el partidario como yo, como vos que estarás viendo del otro lado, infierno total, se sufrió. Como se sufre siempre en realidad, ¿no? Porque en este club solo se sabe sufrir y hoy se demostró un primer tiempo donde Newell's jugó con su clásico 4-2-3-1 como viene jugando en este último tiempo. Y cuando ataca se posiciona así y cuando defiende un 4-4-1-1 clásico de toda la vida, bajando a los extremos como volantes, ¿no? Pero el partido comenzaba con un Unión, obviamente con más tenencia de pelota por un tema que jugaba de local. Y un Newell's más replegado. Pero no hubo mucho análisis, no hay mucho análisis para decir en esos momentos, porque a los 3 minutos, 3-4 minutos, cae el gol de Unión. Primero tuvo una jugada en donde rebota en Goitea y sale para el córner. Y después, al minuto siguiente, ocurre el gol. Tiro libre, Guch y Massanti están frente a frente con los ejecutores que, como todo el partido estuvieron haciendo, sacaron rápido la defensa de Newell's completamente desorientada, dormida. Logran tirar el centro, Massanti no llega a cortar porque salió tarde en la corrida. Y el jugador Estigarribia cabecea absolutamente solo en el área. No estuvo ni Salcedo, no estuvo ni Goitea para marcarle. Salcedo está en cualquier lado. Y termina marcando el 1-0 tras un gran centro de Palacios. Entonces te pones 1-0 de visitante. No remontabas un partido desde la Copa Argentina del año pasado. Eran todos los condimentos para que Newell's hoy sea una tarde horripilante y espantosa. Y que tira abajo todo el buen progreso que estaba teniendo el conjunto de Kudelka. Y eso parecía ser porque seguían los minutos y bueno, y Unión tenía mala pelota, estaba mucho mejor posicionado en la tenencia toda de él y todo de ellos, y Newell's no podía salir, y cuando tenía opciones de salir los pases eran mal ejecutados. Entonces, cuando peor lo pasaba Newell's y estaba más cerca un 2-0 de Unión, porque tuvo muchas opciones, como un cabezazo que sale desviado, un remate que sale de cualquier lado, pero tenía opciones, ocurre un suceso que para mí es un antes y un después en el partido y en todo el transcurso de esta historia, ¿no? Como si estuviéramos en un cuento. Porque en el minuto 13 hay un córner ejecutado por Guch. Tira el centro, le termina rebotando al defensor de Unión, que termina tocando la pelota a Mansilla, le rebota en el palo, pero por la inercia de haberse tirado, termina su muslo izquierdo empujando la pelota hacia adentro. Y ocurre el primer protagonismo de el impresentable de Espinosa. El árbitro hoy que, como si fuera un chico de 5 años, eligiendo entre caramelos y chocolate, no se decidía. Le tiró la responsabilidad al VAR, siguió la jugada hasta que le agarró viveza y dijo, bueno, lo corto y veo qué me dicen. Porque si fuera por él, un gol recontra válido, no hay ni debate ni nada. Claramente se ve en la repetición que el muslo de Mansilla termina ingresando la pelota. Tuvo que esperar hasta el VAR para que termine corroborando un gol válido. Y con eso, luego de muchos minutos de suspenso, recién en el minuto 15 confirman el gol. 2 minutos después.
Newell se pone el partido 1-1. Y era un escenario impensado hace 5 minutos atrás, porque Newell no generó una en esos 13 minutos. No hubo acercamiento, aproximación, todo era de Unión, la pelota, las jugadas, todos toques, te la doy y vos vas a buscar. Y Newell estaba corriendo detrás de la pelota y ese gol cambia todo. Porque Newell, que estaba choqueado, logra alinearse las neuronas, por así decirlo, como diciendo, bueno, ya está, empatamos el partido, comenzamos desde cero de nuevo. Estamos empatados, vamos a jugar, y eso es lo que hicieron, porque mientras fueron pasando los minutos, Newell empezó a tener un poquito más de, no posesión, porque la posesión nunca la tuvo, sino más presencia en la cancha. Unión seguía atacando, seguía siendo mejor, tenía más la pelota, pero Newell de vez en cuando incomodaba, ¿no? a Unión y le hacía ver, ojo, no estás jugando contra conos, estás en cualquier momento te podemos hacer daño. Hubo una jugada, por ejemplo, donde Russo tira un sombrero con la cabeza, la pelota toca la cabeza, lo hace pasar de largo a su marcador, tira el centro, pero estaba en offside Masanti. Y luego una jugada que menos mal no me lamento de que no haya terminado, porque al minuto 27 hubo una muy buena jugada en donde Masanti tira el centro y Herrera con un pasito atrás logra cabecear la pelota, pero termina dando en el travesaño. Entonces seguían pasando los minutos, Newell empezaba a compensar la falta de juego que tenía en los primeros minutos, ya que eran todos pelotazos, no había conexión entre la defensa y el mediocampo, ni mucho menos el ataque. Bueno, perdón, empezó a tener un poco de conexión con los mediocampistas y los defensores, y de vez en cuando la pelota le llegaba a Herrera o Masanti, que tengo que decirlo, sacrificio total en el partido, ya lo hablé de él en el 1x1 y en su puntuación, pero iba equiparando y empezando a la balanza a ponerse en un 50-50 en el partido hasta el minuto 38. Minuto 38 que para mí es otro punto de quiebre, porque no voy a decir que no se esperaba a comparación del empate, pero sí es raro ver golazos en Newell, porque centro de Guch, otra vez al área, la despeja la defensa de Unión y le termina quedando a Russo, que controla y literalmente la línea del área grande, prácticamente recién ingresando, mete un bombazo, empeina el primer palo, en el primer palo cuando estaba Mansilla, y para que esa pelota entre, porque Mansilla es un arquerazo, o sea, es muy buen arquero, y para que esa pelota entre, tiene que ser un misil, pero increíble, inatajable, un zapatazo, como diría Fernando Palomo en el FIFA. Mete un bombazo al primer palo, palo y adentro, gol, primer gol de Russo en primera, ya estaba teniendo varias asistencias, hoy aparece con un golazo increíble, da vuelta el partido Newell luego de mucho tiempo sin dar vuelta un resultado, y después de ahí Unión quedó en shock, y aunque intentó por su gente, intentar ir con corazón, apurar las pelotas paradas como los córner o tiros libres que estuvieron haciendo todo el partido, pero lastimosamente eso ya no le funcionó, porque Newell, después de el desatento en la primera pelota parada, estuvo atento siempre. Y después termina ahí el primer tiempo. Entonces Newell se iba al descanso ganando, y a mí me daba la sensación de que, a pesar de que estuviéramos ganando, el partido estaba para que lo gane Unión también. O sea, Newell lo podía ganar de contraataque como hizo con Central Córdoba, sí, pero Unión estaba mejor. Era casi inexplicable que Newell's estuviera en ventaja. Unión estaba mejor y podía llegar a dar vuelta al resultado. Así que arranca el segundo tiempo con un par de cambios por parte de Unión. Por ejemplo, entró Palavecino, entró Menossi. Por nuestro lado entró Matar, salió Herrera. Más adelante entró Noguera, que vuelve a jugar luego de todos sus dilemas y haber sido apartado del equipo. Entró Ortega por Méndez. Eso para hacer una línea de 5 y defender con todo, porque apenas arranca ese segundo tiempo, Newell ya era un 5-4-1. 5-4-1, Scarpecchio solo arriba, luchando con toda la defensa de Unión. Y
Por eso los cambios, como por ejemplo el ingreso de Noguera para poder tener más personas en el área y ganar más duelos aéreos, aprovechando el metro 92 que tenía. Y Unión atacaba con centros, con pelotazos de larga distancia. Y eso hace que poco a poco Reynati se empieza a convertir en figura, porque hubo un tiro libre donde nadie termina de puntearla y parecía que entraba al segundo palo y Reynati la agarra. Otro remate en donde el defensor de Newell's, no me acuerdo quién, si era Salcedo o Goitea, termina como que rebotando la pelota, le queda a Estigarribia, que termina dando un bombazo que en 2 tiempos Reynati resuelve muy bien. Otra jugada en donde le pegan de lejos y la agarra en una bolsita tranquilamente. Entonces poco a poco Reynati se iba transformando en figura. Otra más donde le pegan en la media luna y Reynati vuela y la agarra, ni siquiera da rebote. Entonces estuvo muy bien, iba muy bien, estaba muy bien. Pero había un problema, ¿no? Porque Reynati no te iba a salvar todas, un gol se iba a comer, la defensa estaba perdonando mucho, no estaba defendiendo muy bien porque tuvo problemas en la pelota parada todo el partido. Pero cuando más caliente estaba el partido, cuando más se necesitaba ese gol para estirar la ventaja, llega de la mano de un cambio, acierto de Kudelka acá. Porque sale Chico Scarpecchio, entra el Colo Ramírez, acá ven a un defensor del Colo Ramírez que la cantidad de veces que he defendido al Colo de críticas, de insultos, porque yo sabía lo que podía dar, lo había visto en Nacional cuando estaba ahí en la Copa Libertadores del 2023 y yo necesitaba que volviese para demostrar y hoy vuelve a demostrar en una cancha donde marcó hat-trick en ese 2024 en la victoria 3-1 contra Unión. Hoy vuelve a marcar un gol porque Massanti, repito, partido de desgaste total, termina presionando a el jugador de Unión, el número 2 Rodríguez, que termina tirando una pelota muy corta para que el Colo llegue antes que Mansilla y con el toque hacia adelante lo termina pasando y de zurda termine marcando un gol con el arco vacío. Me hizo recordar, aunque no tenga mucho que ver, al gol de hace poco de Arda Güler con Neuer por un tema de que estaba en una posición medio incómoda y metió una rosca para ir más al medio de la pelota. No se parece de nada a las jugadas, pero bueno, se me vino eso a la cabeza y lo quería recalcar. 3-1, el grito total, yo ya ahí me sentí ganador del partido, lo quiero decir. Estaba muy feliz, no solo por ese gol, sino por el Colo Ramírez, entonces era todo muy bueno. Y seguían los problemas porque esto no terminaba, porque 2 minutos después, tiro libre de Blanco que termina pegando en el travesaño. Seguían los cambios en Unión y ocurrió lo que nos temíamos todos. Minuto 87 hay una jugada de Unión donde tiran el centro, un remate que Reynati ataja muy bien, pero luego en el rebote lo termina finalmente venciendo, como yo dije que iba a pasar cuando lo comentaba ahí conmigo mismo en el partido. Estaba muy seguro que una iba a entrar y entró. Y bueno, en los últimos minutos tocó sufrir de sobremanera exagerada. Y aunque Newell's lo controló bastante bien, lo hizo muy bien, llegó la jugada donde todos pensamos, listo, lo perdemos acá los 3 puntos. Porque en la última jugada, un centro, Goitea de un partido muy irregular, no termina de cabecear la pelota, le queda solo al jugador de Unión, la verdad no recuerdo quién era. Estoy pensando, creo que era... No sé si el número 8 o el 7 que ingresó por Pitón, la verdad es que no recuerdo. Pero le termina quedando una pelota para bombearla y meter el empate agónico. Y Reynati, muy nene, pero a lo Dibu Martínez, saliendo con todo, tapándole todo espacio y entregando el cuerpo para que le dé en cualquier parte, incluso en la cara, rompiéndole los dientes, termina atajando una pelota que vale un gol y vale una victoria. Porque después de eso la revolea Russo y se termina el partido ahí. Josué Reynati nos dio la victoria en esa última. A lo Dibu Martínez, parezco un nenazo, como se dice en los términos de hoy en día, pero es la verdad. Una tajada infernal.
magnífica, que era lo que necesitaba ver de Reynati, porque yo dije que quería verlo atajar en un partido acciones de verdad, porque en estos últimos partidos no hubo muchas acciones que requerían de sus intervenciones. Hoy sí estuvo a la altura, para mí la máxima figura del partido sin ningún tipo de dudas. Entonces termina el partido ahí, Newell's gana 3-2 de visitante, segunda victoria por visitante consecutiva, estira la distancia con los que están peleando ahí abajo junto a ellos, obviamente junto a nosotros, perdón, junto a la espera de los resultados, porque esta fecha recién arrancó con nuestro partido. Y algo que me gustaría mencionar con respecto a esta lucha por la parte baja es que yo escuché a un periodista que suelo mirar cuando terminan los partidos, que veo sus análisis, que comentó algo muy cierto, y es que no solo peleamos con Estudiantes de Río Cuarto y Aldo Civi, que nunca nos podemos cruzar porque son de la otra zona, sino que también estamos con Riestra. Si nosotros en el torneo terminamos arriba de Riestra, nos vamos a salvar sí o sí. Entonces, tenemos 3 perseguidores, pero el más importante es Riestra porque está en nuestra zona. Es un buen pensamiento que en realidad no lo había puesto a pensar, pero es verdad y se los quería comentar, porque si quedamos arriba de Riestra, ya no habrá más problemas. No tiene mucho que ver, pero lo quería decir antes que se me olvide. Victoria 3-2 y ahora vamos con la puntuación uno por uno, que tengo muchas cosas que decir. En el arco, El Salvador Josué Reynati. Bueno, qué decir, ¿no? En el gol no tiene responsabilidad para mí. Es un cabezazo solo. Si no lo metes es increíble. En los centros estuvo muy bien. Quizás en algunos se le escapó y me dio un poco de inseguridad. Pero bueno, suele pasarle. Pero nunca ocurre nada malo. Con los pies va saliendo. Como siempre, muy canchero para salir con los pies. Tengo miedo que algún día le salga mal, pero por ahora está todo bien. Pero lo que más importa es en las atajadas. Yo dije que necesitaba verlo atajar, necesitaba ver de qué era capaz, y hoy lo demostró claramente. Todos atajadones, incluso en el segundo gol, ataja y después se reincorpora rápido. Después le terminan ingresando. El comentarista dice, él no tiene nada que ver con el gol, porque hizo un atajadón, y coincido plenamente. Hoy la verdad Josué Reynati un partido consagratorio para acentuarse en el arco titular para consolidarse como arquero titular y dejar a Barlacina lastimosamente en el banco. Así que hoy lo voy a decir, yo le voy a dar un 9 a Reynati. No le doy un 10 porque, bueno, los goles siento que es pedirle demasiado, ¿no? Lo de los goles, lastimosamente la valla más vencida del campeonato somos y la seguimos estirando, pero aún así un 9. Excelente Reynati, muy sólido y me está dando muchísima confianza. Tenemos a Méndez. Estaba pensando, ¿no?, de Méndez, porque no gravitó mucho en ataque. Defensivamente estuvo muy bien, estuvo marcando perfectamente acá a Blanco y a Cuello, también a Estigarribia en muchos momentos, a Tarragona cuando salía por ese sector. En ninguno de los goles tiene responsabilidad para mí. Estuvo bien, bastante invisible por así decirlo, pero laburó. El laburo invisible, ¿no? Como se le dice cuando no ves el esfuerzo que hace, pero está. Yo creo que le voy a dar un 7 a Méndez, bastante sólido. No entiendo por qué lo sacó tan rápido en el partido por Ortega, pero bueno, a lo mejor es cuestión de cargar los minutos. En la defensa, Salcedo. Bueno, en el primer gol estuvo en cualquier lado, porque teniendo a Estigarribia solo, se decidió poner en el medio con Reynati tapándole la vista. Otra cosa que se me olvidó comentar es eso. En el segundo gol, bueno, el rebote termina quedando y justo entra. Tampoco hay mucho que hacer. Pero aún así estuvo muy sólido. Sacó un montón de pelotas, la cabeza llena de chichones, los pies llenos de ampollas de la cantidad de veces que sacó. En el 1 contra 1 en los duelos aéreos nuevamente estuvo muy bien, porque, lo vuelvo a repetir, es una buena cualidad que tiene esos duelos aéreos.
Vamos a darle un 6 a Salcedo. Para mí aprueba con lo justo. Siento que esos errores del primer gol los comete siempre. Hoy salió bien porque ganamos, pero si no estaríamos sobrecargándolo. Sobre todo yo, que soy un hater terrible de Salcedo. Un crítico, por si no entiende la palabra hater. Pero bueno, un 6 lo vamos a probar. Goitea. Un segundo tiempo muy bueno. Muy bueno, sacó todo también, chichón en la cabeza, ampolla en los pies, barrió, metió, estuvo muy bien. Pero un primer tiempo muy malo. Desconectado, costándole salir de abajo, regalando la pelota a los delanteros de Unión. Como 3 jugadas consecutivas que le regalaba la pelota a Tarragona. La verdad, muy flojo ese primer tiempo. El segundo mejoró con eso, pero seguía saliendo mal del fondo. Para mí no aprueba Goitea, para mí no aprueba. Tranquilamente cualquiera de sus malas salidas puede haber terminado en un gol de Unión. Un 5 para él, no aprueba por la justa, porque el segundo tiempo compensa muy bien el primero. Pero no. Se nota que está volviendo de la lesión y porque lo vi un poquito flojo de fútbol, a pesar que no estuvo mucho tiempo afuera. Pero bueno, un 5. Con él quería llegar. Vámonos. Jero Russo. Yo estoy enamorado de este pibe, futbolísticamente. Yo a todos los pibes del club los banco. Eso lo dije múltiples veces y no me voy a cansar de decirlo. Los Guch, los Matar, los Acuña, que aunque no aparezcan ni en la nómina para jugar, los banco. Russo, el Flecha Luciano. Yo decía que tenía que ser titular pese a su cagada. Me parece que ya no, porque Russo se está afianzando cada vez más. Estuvo muy bien. Tiró sombrerito con la cabeza. Metió muy ofensivo. Es verdad que le costó los primeros 15 minutos en su área. En su sector. Pero no, verdaderamente una máquina. Encima el golazo que mete, una bomba fenomenal. Como todos quisiéramos pegarle algún día. El sueño del pibe. No, la verdad un partido absolutamente consagratorio. Quizás con la puntuación esté exagerando porque me estoy dejando llevar por cómo lo banco este chico. Pero un 10. No, un 10. Repito, estaré exagerando. A lo mejor es un 9-8 para algunos. Para mí un 10, no. Lo que grité su gol es una locura. De hecho me hizo agarrar un poco de dolor de cabeza de cuánto lo grité. Un 10 para Russo. Está cada vez mejor y eso me gusta mucho. Y es bueno saberlo porque bueno, el lateral estuvo muy... Este lateral izquierdo estuvo como con muchos problemas durante mucho tiempo. Como que no había uno asegurado. Pero bueno, un 10 para Jero Russo. El doble 5 arrancamos con Regiardo. Muy buen partido. Al inicio no tenía mucha presencia en la cancha porque Newell's estaba muy mal. Pero luego del primer gol empezó a afianzarse más. Empezó a jugar bien. Luca amarilla Regiardo. Nuevamente una amarilla. Ya ese apodo debe ser sí o sí de él. Luca amarilla Regiardo tiene que ser. Porque si no, no tiene sentido. Todas las amarillas. Se lleva una amarilla por partido. Un poco más y pues tranquilamente creo que es el jugador con más amarilla del campeonato. Lo tendría que revisar, pero puede ser. Pero estuvo muy bien porque ayudó mucho en lo defensivo. Antes de que se formara la línea de 5 bajaba como casi un quinto defensor. El tercero, un tercer central. Sacó un montón de pelotas en el área. Barrió para evitar remates largos, de larga distancia. No, muy bien. Le voy a dar un 7 a Regiardo. Estuvo sólido, sobre todo defensivamente. Rodrigo Herrera, al igual que Méndez, un laburo invisible. Como que se esforzó, pero no se notó mucho en la cancha por un tema de que nuestros ojos estaban en la pelota, pero hizo un buen laburo. No tengo mucho que decir, más de lo que estamos viendo. Quizás un poquito mejor que otras veces, así que vamos a darle también un 7 a Rodrigo Herrera. Bastante bien. Más arriba, Masanti. Para mí el segundo mejor jugador del partido. No solo porque cuando estábamos ganando manejó los tiempos, guardó la pelota, descargó cuando tenía que descargar, no se apresuró nunca, sino el labor defensivo. O sea, defendió de una manera como si fuera un lateral. Bajaba todo el rato, subía, bajaba.
estaba re cansado y seguía y seguía y seguía. Sacrificado el esfuerzo, un esfuerzo sacrificado enorme y se aprecia un montón ese tipo de jugadores. La velocidad con la que seguía corriendo a pesar de estar exhausto de bajar y subir, bajar y subir. Verdaderamente un partidazo le voy a dar también, un 9 a Massanti. Impresionante el sacrificio que dio hoy. Guch, más de lo que venimos viendo con él, se sacó uno con otro tipo encima. Las pelotas paradas, los dos goles primero de Newell vienen de pelotas paradas de él. Está bien, en una sale un rebote que Mancilla termina metiendo, en el otro un despeje que termina pegándole el pibe ruso. Ahora, no son casualidades, son causalidades. O sea, viene de su acción y eso se tiene que apreciar, porque si hubiera sido un centro de mierda, que salía por línea de fondo o que iba a ras del piso, no ocurrían estas jugadas. Entonces también hay que apreciar ese tipo de intercepciones. Yo le voy a dar un 6. Para mí aprueba también con lo justo porque tampoco gravitó mucho. Pero está decente. Siempre es uno de los puntos bajos Guch en los partidos. No porque juegue mal, sino porque a veces es muy invisible en los partidos. Y si él está jugando en ese sector de 10, tiene que estar más asociativo y más presente que de lo que viene siendo. Así que nada, un 6. Luciano Herrera. Bueno, primer buen partido de Herrera en 2026. Este es el Herrera que nosotros veníamos viendo el año pasado. Un Herrera que gambeteaba, un Herrera que guardaba la pelota, que sigue con la manía de tirarse en momentos que no hay que tirarse, pero bueno. De hecho generó una buena jugada que se me olvidó comentar, pero la diré más adelante ahora en unos instantes cuando hable del chico, del 9. Pero Herrera estuvo muy bien. Generó opción, el tiro de travesaño, la jugada que comentaré a continuación, así que un 7 para Herrera. Lo quería meter de figura el comentarista, el relator, no me acuerdo quién. Tranquilo muchachos, hay mejores figuras como el pibe Reinati. Y por último en el 11, Scarpecchio. De él quería hablar. A mí tuvo un buen partido, pero se notó la inexperiencia de 9, porque en la jugada que quería comentar, Herrera se saca un tipo de encima, se hace un autopase sacándose a otro, me parece que fue a Vargas, tira el centro, Massanti lo vuelve a mandar la cabeza al área y le queda a Scarpecchio solo en el área, mano a mano con Mancilla, y ejecuta mal el cabezazo que le da las manos. Tranquilamente pudo haber tenido consecuencias malas, por suerte no lo fue, pero se notó ahí un poco la inexperiencia, pero aún así siento que tuvo un buen partido. Sacrificado, luchando de espaldas, características bien de 9 como tiene él desde que juega en la reserva, así que vamos a darle un 6 también a Scarpecchio. Los que ingresaron es Ponda, sin puntuación, en todo el minuto 90, creo que no tocó una pelota. Gómez Matar, jugó todo el segundo tiempo por Herrera, muy sacrificado también, luchando, metiendo, intentando ganar las pelotas, intentando pausar el partido cuando se lo requería, un 7. Noguera, para mí tuvo inexplicablemente mejor partido que Goitea, sacó todo, o sea, él fue de los 3 centrales, cuando se hace la línea de 5, él es el que más sacó. Creo que le sigue Salcedo y después Goitea seguro. Eso debe de ser por su altura, porque sacó un montón de centros, un 7. Ortega, bueno, entró bien, vamos a darle un 6. No gravitó mucho, pero tampoco me hizo ninguna cagada. Y por último, mi 9, el Colo Ignacio Ramírez. Solo hizo una buena y le bastó para darnos el triunfo, que fue en el gol. La primera pelota que tocó la mandó a guardar, después fue a luchar arriba, pero bueno, estaba medio jugado porque bueno, estaba solo contra los centrales más el arquero. Así que ya por el gol, rápidamente un 7 para el Colo Ramírez, por su gol y por las atajadas de Rinati nos dan la victoria. Y por último, el profe Frank Darío Kudelka. En el 11 al inicio tenía mis dudas, porque no entendía por qué no metía a Núñez. Me parece que Núñez no es del agrado de Kudelka, porque siempre que tiene la oportunidad no lo mete de titular. Hoy le salió bien porque Herrera volvió a tener un buen partido luego del año pasado.
Pero sacando eso, el 11 estuvo bien. Desatenciones que tienen que ir corrigiendo los jugadores, no pueden dormirse en ese primer gol. Pero en los cambios estuvo muy bien porque metió a Gómez Matar por Herrera, que estuvo medio contracturado ahí, creo que en el muslo. Metió al Colo Ramírez, que fue el autor del gol, le respondió con gol. Metió a Noguera, que terminó sacando todo, el que más sacó de los tres centrales. Así que hoy le voy a dar un 8 a Kudelka, siendo que estuvo muy bien. En el 11 inicial, más o menos. Para mí tenía que haber jugado Núñez, a pesar de que Herrera jugó bien, pero excelente el trabajo del profe. Bueno, el siguiente partido de Newell's será contra Instituto de local el domingo 26, si no me equivoco, si no cae mal la fecha. Un partido que se vivirá con quizás otras sensaciones, no tan la soga al cuello, sino es la soga un poquito más suelta. Así que nada, una victoria importantísima, clave. Dependiendo cómo termine la fecha, podemos estirar aún más la ventaja, como comentaba. Así que eso sería todo. Si les gustó, like, suscríbanse, activen la campanita como les pide medio mundo de YouTube. Yo me despido, nos veremos en el siguiente análisis. Así que nada, a disfrutar de esta victoria. No siempre Newell's gana 2 partidos seguidos de visitante, más de esta manera. Así que, bueno, ante un rival que supuestamente no había perdido de local en todo el campeonato. O sea que nosotros le quitamos esa racha también. Dato a tener en cuenta, ¿no? Ese corte de racha. Así que bueno, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Chao, hasta luego.